¿Te imaginas que la historia real de tu provincia se haya escrito a puertas cerradas? ¿Que los fundadores de la educación o los padres de la patria que estudiaste ocultaban una doble vida intelectual? En Catamarca, bajo la sombra de la fe y el dogma, funcionó una red de hombres influyentes que debatían sobre ciencia, sobre libertad y sobre el progreso. Una sociedad envuelta en el misterio, la masonería. Estamos acá nuevamente en las aulas de nuestro instituto, esta vez con el profe Carlos Carabajal, con quien elegimos hablar de un tema tranquilito. El profe es coautor del libro Masones y Masonería en Catamarca. Profe, ¿cómo definiría usted la masonería para poder introducirnos en el tema? ¿O cómo es el abordaje que ustedes hicieron en el libro? Gracias por invitarme y para hablar de este tema que para mí es interesante y que de alguna manera nos llevó a mi colega, a Daniel Nieva y a mí, a realizar este libro que realmente nos dio muchas satisfacciones. Eso para mí es como una escuela del conocimiento, una escuela de la vida y por el cual uno va a tender a perfeccionarse. El libro de ustedes propone como correr el velo respecto a un tema que fue considerado, o capaz que actualmente es considerado tabú dentro de la historia. ¿Qué es lo que a ustedes los lleva a realizar estas investigaciones concretamente en el plano catamarqueño? Hay un colega, amigo, que me dijo, tu tema está bueno, el tema de los masones está bueno. A mí la investigación me parece muy buena, la temática me parece sumamente interesante. Todo esto comenzó primeramente mi rol como jefe del archivo histórico hace un par de años atrás me llevó a tener contacto con una serie de documentos en los cuales en el año 1908, durante el gobierno de Emilio Molina, se produce la negativa del gobierno de Catamarca en brindarle una personería jurídica a una logia que se llamaba Logia General Mitre 118. Y ahí me sorprendió desde el vamos que en una provincia totalmente conservadora, totalmente ligada a los principios de la Iglesia, a los mandatos de la Iglesia, al credo, que surja una logia era como algo sumamente interesante y sumamente transgresor para la época, pero ya era mucho que le aprueben una personalidad jurídica. Un decreto del año 1908, de diciembre de 1908, que después fue refrendado en el boletín oficial, y también hubo una disputa entre cartas al director en el diario La Verdad, en el diario El Montañés de la época, en el cual el fraile Reynoso se disputó la cuestión de si era necesario que haya una logia en Catamarca o porque el gobierno le iba a dar una personalidad jurídica a una logia. Lo hizo en forma de epístolas, de cartas al director, con el que era el presidente de esa logia, un señor que tenía como oficio sastre, el señor Ramón Rivera. Pero primeramente eso, la desaprobación de la personalidad jurídica del gobierno de Catamarca, la pelea entre comillas en los diarios entre la iglesia y estos masones, y después, bueno, una actividad que yo tengo en torno al Ministerio de Cultura. Hicimos un paso por historia en el cementerio local de Catamarca y nos dimos cuenta que entre todas las tumbas, los monumentos patrimoniales históricos que tiene el cementerio de Catamarca, una de esas tumbas tenía todos los símbolos masónicos propios y relacionados a las cuestiones necrológicas, a las cuestiones funerarias. Tenían la columna trunca, que significa la columna que era la vida, que queda trunca con la muerte. Tiene una simbología esotérica muy importante, uno de los pocos, si no es el único, simbología masónica que tiene Catamarca, ¿no? Así que eso nos llevó a investigar, a buscar, a entrevistarnos con gente de Catamarca, de Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de hablar con el ex gran maestre de la gran logia de la Argentina, como fue el doctor Nicolás Breglia, y de ahí con masones de Córdoba, de Tucumán, de Chile, averiguar qué pasa con este tema en Catamarca, que no se habla, que distintos
historiadores han tratado de distintas maneras la historia, desde lo institucional, desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, y nunca han tratado un tema que a nivel nacional, a nivel mundial estaba en boga. Encontraron ahí un hueco historiográfico, o sea, que consideran que hacen, digamos, un aporte dentro de la historia local. Sí, esa es la gran alegría nuestra. Este documento ya lo había tratado el profesor Luis Navarro Santana a través de unos estudios que hizo, unos trabajos que hizo, pero nosotros creo que profundizamos un poco más allá de ese documento, ¿no? Logramos entender que hubo una temática que no había sido tratada, que no había sido estudiada en la profundidad como la tratamos nosotros, y que estaba a la vista un montón de cosas, un montón de documentaciones, cuánta gente que han participado y han sido miembros de la masonería y han tenido papeles relevantes en la política, en la cultura, acá en Catamarca como en otras provincias, ¿no? Catamarqueños que estuvieron muy ligados a la masonería y que muchos de sus acciones políticas o económicas tienen que ver con los valores, esos principios de la gran masonería. Justo ahí me da pie para la pregunta que quería hacer. Que cuando estudiamos, por ejemplo, el plan continental, la República sanmartiniana, ahí nos damos con que San Martín era masón, Bolívar era masón, O'Higgins. Bueno, nadie podría dudar de los valores que guiaron todo ese recorrido. Qué interesante pensar que acá en Catamarca había un grupo que también compartía cierto tipo de valores, de ideas, de proyectos. Estaría bueno que nos comente concretamente cuáles eran esos valores que compartían estos masones. La masonería es una escuela que tiende al perfeccionamiento humano, ¿no? De la persona. Cambiarse uno mismo con valores positivos, con valores del progreso, del desarrollo, y a la vez con ese bagaje de conocimiento ellos van y esas acciones las llevan al mundo profano, como dicen ellos, ¿entendés? Tenés por un lado la masonería y lo que está al margen de la masonería le van a llamar lo profano, ¿no? Que en ese mundo profano es donde los masones utilizan esas herramientas que le brinda la masonería para realizar los cambios, ¿no? Uno de los pilares que tiene la masonería es la ciencia, ¿no? La ciencia como la manera por la cual el ser humano va a llegar a conocer la verdad, ¿no? Que no es única, sino que la ciencia va a determinar a través del estudio, de la comparación, de la constatación de qué es la verdad, cuál es la verdad, ¿no? Al margen de la verdad dogmática, de que esto es como es, sino que hay que darle un margen a la duda, ¿no? Y esa duda nos lleva a la trascendencia. Los valores de la democracia, ¿no? Los valores del progreso, no solamente el progreso material, económico, sino también el progreso intelectual, el progreso social, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, Manuel Belgrano, uno de los grandes masones que tuvo la República Argentina, fue precursor de la masonería en el actual noroeste argentino. Él se despojó de todo, se despojó de su riqueza, de su fama, en pos de ¿qué? De la emancipación, de la libertad de las Provincias Unidas, de esta parte del continente, de lo que existía del viejo virreinato, ¿no? Como San Martín también de una manera se despojó o se desobligó de sus obligaciones, valga la redundancia, con la corona española y luchó a favor de la emancipación. Otro de los pilares es también la libertad en el sentido de que el conocimiento lo va a hacer libre, los pilares fundamentales, la libertad, la fraternidad y la igualdad. Y de esto que decías, que está vinculado al conocimiento científico, ¿puede ser que de ahí derive esto, la oposición de la Iglesia? En nuestro libro marcamos también que, y una de las preguntas que le hicimos a varios masones es por qué la Iglesia Católica cuestiona a la masonería. Los papas han condenado a la masonería y todo aquel
cristiano, católico, que se afilia a la masonería iba a ser excomulgado. La masonería pregona, la masonería defiende el libre pensamiento, la libertad de expresión, está en contra de los dogmas, de los preestablecidos. Pero la masonería no condena a la iglesia. Claro. Hubo a lo largo de la historia muchos sacerdotes que fueron masones. No sé si de los 9 integrantes de la primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810, 8 eran masones, inclusive el padre Alberti. En la actualidad está más flexible eso, ¿no? Tiempo atrás hubo regímenes totalitarios que perseguían a la masonería durante la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen nazi de Alemania. Muchísimos masones fueron encarcelados, llevados a campos de concentración, fusilados, porque la masonería pregonaba eso, la libertad de pensamiento y opinión. Así que hay una vieja disputa con la iglesia, y esa disputa creo que a cierto modo es anacrónico, ¿no? Y por eso puede ser esta característica secreta de la masonería. Eso le preguntábamos nosotros a Breglia, y tomo como ejemplo Breglia porque es palabra autorizada para hablar de estos temas. Dice, nosotros no somos secretos, somos discretos. Dice, la masonería es discreta. Todo el mundo sabe que en Buenos Aires, en la calle Perón 1242, en el pleno centro de Buenos Aires, está la sede central de la Gran Logia de la Argentina. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace el evento de la Noche de los Museos, y la Gran Logia está abierta para que la gente pueda visitar y conocer el espacio. No es secreta, sino que es discreta. Obviamente que hay, como nos dijeron ellos, hay una serie de rituales, de prácticas, de tradiciones que están veladas o están de alguna manera restringidos para que cualquiera lo pueda ver. Ellos mantienen ciertas prácticas que deben tener una lógica desde la discreción y la lógica del secreto, en el sentido que es gradual la enseñanza. Hay un primer grado, un segundo grado, un tercer grado, y después llega otra etapa que llega hasta el grado 33. Tengo una pregunta más Sí. personal. ¿Cómo cree que fue recibido su libro desde la academia? Y yo creo que mi libro, el trabajo interesante, una temática interesante, una temática que nadie la trató. Me sorprendí bastante que muchos historiadores afamados, con largas trayectorias, no hayan tratado este tema. Y no es un tema que sea que tengan obligación de tratarlo, pero yo no quiero sospechar de que hubo prejuicios, de que hubo cierto temor a pensar que este tipo de temática puede afectar o no sé, o que algunos sectores se ofendan porque se trata de esta temática, ¿no? No sé si me entienden. Sí, lo entiendo, y de hecho comparto la cuestión, porque en realidad hoy en día incluso la gente tiene miedo de expresar su lineamiento político por miedo de confrontar. Es posible, lo tomemos como una teoría, de que en una sociedad católica como la nuestra y conservadora sea una temática que por ahí se prefiera, omitir y no tratar. Claro, exactamente, sí, es por eso. El deseo nuestro es aportar una temática que siempre estuvo latente. De todos los presidentes que tuvo la República Argentina, 14 fueron masones. 14. Ni hablar cuántos vicepresidentes, ni hablar cuántos ministros, Raúl Alfonsín, Juan Domingo Perón, Peregrini, Marcelo Torcuato de Alvear, Irigoyen, masones todos. Y a nivel provincial, el coronel Silvano Daza, don Antonio Acuña. Silvano Daza, que tuvo un gobierno tan progresista, digamos. Exactamente, un gobierno progresista que para esa época yo creo que el gran órgano de difusión de la idea eran los periódicos, ¿no? Los hermanos Molinas trajeron la primera imprenta y imprimieron el primer periódico. Después
él también propició la prensa, y ahí aparece un diario que se llama El Montañés, que fue fundado por don Antonio Argerich, que él es el verdadero precursor de la masonería en Catamarca, don Antonio Argerich. Y en torno a él, a una gran cantidad de hombres que, un poco también la época, ¿no? Fines del siglo XIX y principios del XX, donde la organización de la masonería era muy fuerte, y a eso le sumas el progreso material del ferrocarril, de la ruta, el telégrafo, la impronta que dejó Domingo Faustino Sarmiento, que Domingo Faustino Sarmiento fue el gran maestro de la Gran Logia en Argentina. Mitre también lo fue. Hay muchas cosas en la conformación y en la construcción de este país que fueron divididos en ambientes y en espacios donde la masonería tomó partido y donde la masonería planificó. Para ir finalizando y pensando en cómo podemos hacer interesante este tema de la masonería para los adolescentes, para los estudiantes de secundaria. ¿Por qué un adolescente tendría que leer sobre masonería o sería importante que conozca sobre la masonería en Catamarca? Está muy buena la pregunta y yo creo que muchas de las cosas que de alguna manera entendemos o sospechamos, ¿por qué pasó? Doy un ejemplo. ¿Qué pasó en la batalla de Pavón? Ustedes como estudiantes de historia, como docentes de historia, o lo que estén viendo, las tropas de Mitre, las tropas de Buenos Aires, se enfrentan a la Confederación liderada por Urquiza. La Confederación, una gran cantidad una muchedumbre de tropas y recursos de armas contra lo que pudo reunir Mitre. Urquiza se retira, Mitre queda como el gran campeón de esa disputa, el gran vencedor. Nosotros le preguntamos a Brecht y dice, no, en realidad los dos eran masones, su general eran masones y muchos de sus oficiales eran masones. Los días previos habían derimido, la masonería derimió que había que dejar las disputas, había que dejar las peleas, había que buscar la unión, la conformación de un Estado nacional, y para eso era que Buenos Aires respete la Constitución, la Confederación acepte que Buenos Aires sea la capital. Los jóvenes tienen que ver que la masonería no es eso fantástico, la ciencia ficción de los Illuminati, de las sociedades secretas. Es una forma de vida que busca el progreso, que busca el desarrollo, el bienestar individual, el bienestar colectivo y de la nación, ¿no? Yo creo que Catamarca, esa logia Mitre funcionó hasta el año 1925. Después, ya cercano al primer golpe de Estado, que fue en el 30, se desintegró, no encontramos más datos, no encontramos más pistas sobre esa logia y se perdió. Después encontramos que en el año 2010 se reinicia la masonería en Catamarca y hasta la actualidad funcionan 3 espacios masónicos en Catamarca, 3 para hombres y 1 para mujeres. Tienen 4 en realidad. Y eso lo pueden encontrar en los sitios oficiales de la Gran Logia de la Argentina. En todo el país hay masonería y están trabajando de manera activa. El libro nuestro es un aporte a la historiografía local y humildemente queríamos hacer eso y visibilizar una gran cantidad de personas que estuvieron afiliados a la masonería, que creían en esos principios, en esos valores, y que necesariamente veíamos nosotros que tenían que ser reconocidos por la historia local como constructores también de una sociedad. Excelente, profe. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por contarnos un poco más sobre su libro, contarles a los que no lo conocían, y sobre todo poder demostrar que se puede seguir construyendo la historia de Catamarca desde otras miradas y a través de otros actores sociales que antes no eran